Bueno, vamos a empezar con la cuarta sesión de la aplicación por los tribunales españoles de la jurisprudencia comunitaria. Hoy hemos elegido unos temas, creo que muy interesantes, y unos ponentes también muy interesantes que van a hablar de cosas que conocen además prácticamente de primera mano, como es el caso de Garbiñe, y también como es el caso en fin, de todos los que están aquí. Inma ha trabajado mucho el tema de puertos, Javier también ha trabajado mucho en derecho comunitario, y Juan Antonio, pues la verdad es que ha trabajado mucho en varios artículos sobre el tema del complemento de género, ¿no? Bueno, pues dicho esto, no quiero tampoco enredarme más. Con esto finalizaremos, desgraciadamente, esta iniciativa, porque estaba financiada con un proyecto que finaliza ya ahora al final del curso, y bueno, esperemos que luego por lo menos quedará permanente los vídeos y el libro que sabéis que saldrá publicado de esta intervención. Bueno, no me entretengo más ni quito más el uso de la palabra, se lo cedo a Inma. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que este proyecto ha sido muy bonito. La verdad es que nos da un poco de pena que se vaya a acabar ya hoy, pero efectivamente, como decía Arantxa, ya no nos queda más dinero para organizar más. Y creo que, bueno, hasta ahora la verdad es que no había tenido la tentación de participar como ponente en ninguna de las ocasiones, pero esta vez por ser la última y por encontrarme con una sentencia que me ha parecido especialmente bonita y especialmente compleja también, porque yo creo que realmente no se ha entendido bien el significado, un poco a dónde llega la sentencia, ¿no? Yo voy a intentar explicar sobre todo por qué puede ser interesante esta sentencia, por qué debe ser interesante la sentencia, y un poco intentar, pues bueno, facilitar su comprensión, ¿no? La sentencia esta es una de las sentencias más recientes del TJUE, es de 30 de junio de 2022, ahí lo tenéis, KM contra el INS. Se trata de una sentencia, el supuesto de hecho, primero vamos a ver exactamente de qué va el conflicto. Se trata de una reclamación, una trabajadora que estuvo primero trabajando como auxiliar administrativa, que sufre una enfermedad común, un infarto cerebral, y entonces tiene derecho a causar, por las lesiones que sufre, por las consecuencias que tiene de ese infarto, tiene una parálisis y bueno, causa una pensión de incapacidad permanente total. Bueno, esta primera pensión la causa, ahí tenemos la fecha, en el año 1999. 18 años después, casi 19 años después, se pone a trabajar en este ínterim desde el 2 de marzo de 1999, después ella se pone a trabajar como subalterna de Casal, unos años después, está trabajando durante una serie de años, bastante tiempo, y después causa una segunda pensión. Bueno, esta segunda pensión es también una pensión de incapacidad permanente total, en este caso causada por un accidente no laboral. Y en este caso las lesiones son completamente diferentes de las lesiones que habían causado la primera pensión, ¿no? Entonces, digamos que nos encontramos con un supuesto que ya de por sí es un poco, pues digamos, raro, porque no es normal que se causen, fijémonos que se trata de un supuesto de pensiones de capacidad permanente, en este caso total, que son sucesivas. Primero causamos una y luego causamos otra. En ningún momento existe, digamos, ningún tipo de interconexión entre las cotizaciones que sirven para causar la una y la otra, y además son pensiones completamente independientes porque cada una de ellas responde a una lesión distinta que causa una serie de secuelas, y además responden al ejercicio de profesiones distintas. Entonces, esto es algo, pues, en sí que es bastante difícil de ver en la práctica, ¿no? Es un supuesto, pues eso, un poco de libro, de laboratorio si queremos, que tampoco se ven demasiados, pero los hay, claro, este es un supuesto de estos. ¿Qué pasa? Que esta trabajadora, bueno, me he quedado aquí en el supuesto. La reclamación que hace la trabajadora es que ella había percibido una primera pensión en el año 1999, la está percibiendo, se pone a trabajar como subalterna de Casal, y cuando después le conceden la segunda pensión, la reconoce, el INS le reconoce esta segunda pensión, pues ella quiere evidentemente cobrar las dos. Llega al INS y el INS le dice que por la vía del artículo 163 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social no puede ser, y que entonces tiene que elegir entre una de las dos pensiones. Acordémonos que esta es la regulación del artículo 163 del texto refundido. Las pensiones de este régimen general sean incompatibles entre sí cuando coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario legal o reglamentariamente. En caso de incompatibilidad, quien pudiera tener derecho a dos o más pensiones optará por una de ellas.
Bueno, esta cuestión, por tanto, cuando llega al INS dice que no lo va a conceder porque este artículo lo impide y, pues bueno, la trabajadora reclama judicialmente y llega al juzgado número 28 de Barcelona. Y allí, cuando llega al juzgado número 28 de Barcelona, se plantea si este supuesto, esta aplicación de este artículo para denegar, en este caso, la compatibilidad de las pensiones que reconoce o que pide esta trabajadora, podría constituir una discriminación indirecta. Realmente, bueno, el tema de la discriminación indirecta es algo que ha servido recientemente, pues en muchísimas ocasiones sabemos que está sirviendo muchísimo para reformar sobre todo normativa de seguridad social. Pues, las últimas, pues lo que tiene que ver pues, con el trabajo a tiempo parcial, sabemos que se han producido muchas modificaciones gracias a la discriminación indirecta. Las últimas y la más conocida de todas antes de esta, pues era el supuesto de los empleados de hogar. En ese caso era una discriminación indirecta de libro, en el caso de la sentencia del TJUE, que reconoce que aparece una discriminación directa en el caso de las empleadas de hogar, es una discriminación indirecta de libro porque resulta que se trata de una norma que resulta nociva para un colectivo que está formado mayoritariamente por mujeres. Entonces, la discriminación indirecta, ¿en qué consiste? Para repasarlo y que todos lo tengamos bien en la cabeza, la discriminación indirecta significa que no que estemos haciendo una lesión o que una norma lesione a un género respecto del otro, sino que lo que hace la norma es establecer una regulación que resulta más perjudicial en un género que en otro. Ese sería el tema de la discriminación indirecta. En los empleados de hogar se ve muy claramente, pero aquí la discriminación indirecta que pretende servir para entender que esta situación, esta denegación de la compatibilidad de pensiones que se le había producido a la trabajadora, era algo que tendría que solucionarse, pues realmente era bastante complejo. ¿Qué es lo que hace el juzgado? El juzgado plantea la cuestión prejudicial y entonces el juzgado plantea la cuestión prejudicial estableciendo que existe aquí una discriminación. ¿Por qué? Pues podría existir la discriminación o el juzgado de lo social plantea la cuestión prejudicial y lo plantea en estos términos. El juzgado viene a decir, bueno, pues si resulta que hay algunos supuestos en los que sí que se está reconociendo la compatibilidad de dos pensiones de incapacidad permanente total o de otro tipo de incapacidad permanente, también puede ser absoluta, pero en principio sería más bien a total. Si en algunos supuestos se está percibiendo la compatibilidad de dos pensiones de incapacidad permanente total y en otros no, veamos si en unos lo reconocen y en otros no, veamos si realmente en los que no lo están reconociendo, es decir, el supuesto que está, el colectivo que está en desventaja, está formado mayoritariamente por mujeres, entonces encontraremos que existiría esa discriminación indirecta. Pero es que esto es realmente complejo de ver, ¿no? Aquí he puesto más o menos un poco lo que tendríamos que ir mirando, ¿no? Si realmente la compatibilidad de dos pensiones es lo que tendríamos que entender que es el beneficio que tienen unos y el perjuicio que tienen otros, si las mujeres tienen más dificultad para percibir dos pensiones, es decir, si las mujeres pertenecen al colectivo que normalmente no accede a esa compatibilidad de las pensiones, pues entonces tendremos que existiría una discriminación indirecta. Ojo, esa discriminación indirecta aparecería siempre y cuando no apareciera una razón por la cual se está produciendo esa discriminación, o sea, ese trato desigual. Aquí lo que pasa que el gran problema que tenemos en este pronunciamiento es que hay realmente un problema de datos. El mismo juez, cuando plantea la cuestión prejudicial, se plantea realmente si puede hacerlo en cuanto que le faltan muchísimos datos. Y aquí parece que sí que los he solicitado, pero no los ha tenido. El propio juez, en la propia cuestión prejudicial, cuando la plantea, dice, bueno, no tengo datos. Y el único dato que maneja más o menos el juez, más o menos digo porque es el único que le sirve para llevar a cabo el planteamiento de la cuestión prejudicial, es que es el dato de la afiliación. Entonces, el juez dice, como hay menos mujeres afiliadas al RETA que en régimen general, será más difícil que las mujeres puedan acceder a dos pensiones de diferentes regímenes, porque obviamente, como solamente han podido cotizar a un régimen, pues no van a poder tener acceso a eso. Pero esa afirmación, digamos que es bastante simple y es bastante más difícil llegar a esa conclusión desde esos datos. Bueno, la discriminación indirecta, ojo, porque en esta situación la discriminación indirecta no se produce porque realmente entendamos que el artículo 163 es el que plantea directamente la discriminación indirecta. No, la discriminación indirecta se produce por la doctrina del Tribunal Supremo, que utiliza ese artículo para realmente denegar en algunos casos esa compatibilidad de pensiones y otorgarla en otros.
Entonces, lo que hace la cuestión prejudicial es decir que aparecería la discriminación indirecta respecto de la doctrina judicial que sería o la que estaría representada por esta sentencia, que sería la sentencia del Tribunal Supremo que vemos aquí de 14 de julio de 2014. ¿Qué nos viene a decir esta doctrina del Tribunal Supremo? Pues viene a plantear el caso de forma muy similar a lo que teníamos antes. Es decir, el caso que tenemos nosotros, que se está manejando aquí, es, acordémonos, una trabajadora que cotiza 2 veces al régimen general, que genera 2 pensiones en el régimen general y que no puede percibir las 2 pensiones en el régimen general porque existe un precepto que se lo impide. En el caso que se plantea aquí el Tribunal Supremo es muy parecido a ese otro. La única diferencia que existe respecto de ese caso y este es que en este caso se generan 2 pensiones de incapacidad permanente. Aquí son total y absoluta, pero para esto que estamos diciendo no nos va a afectar, luego lo veremos. Y en este caso era un señor, la doctrina del Tribunal Supremo, la primera pensión que se había causado era en el régimen especial del mar y la segunda en el régimen general. Y se trataba de 2 pensiones, por tanto, que se habían generado por la misma persona y se habían generado en las mismas condiciones que había generado sus pensiones esta trabajadora que hemos visto. Es decir, lesiones distintas, profesiones distintas y cotizaciones distintas. Es decir, cada una son completamente autónomas. Y en las mismas condiciones, ¿qué venía a decir el Tribunal Supremo? Pues bueno, el Tribunal Supremo viene a decir que como está hecho así, o sea, es decir, como cada una son completamente autónomas y cada una, fijémonos que se está cumpliendo el principio de contributividad completamente, porque estamos generando cotizaciones que en ningún momento sirven para o han servido para causar la otra, sino que cada una tiene su cotización autónoma, cada una tiene su lesión distinta, cada una surge de una profesión distinta. Entonces, aquí tenemos 2 pensiones completamente diferentes, pero en el caso que se resuelve en el Tribunal Supremo, se resuelve de forma completamente distinta. ¿Por qué? Nos dice el Tribunal Supremo. Bueno, se resuelve de forma distinta a la que estamos resolviendo aquí, sencillamente porque en este caso, que es el caso del Tribunal Supremo, no se aplica el artículo 163. ¿Por qué? Porque el artículo 163 es una regla interna que solo sirve para el régimen general. En cambio, como aquí estamos hablando de 2 pensiones, cada una está en un régimen distinto, no aplicamos esta regla porque solamente se aplica para otros supuestos, ¿vale? Ojo, cuidado, porque aquí estamos hablando de lesiones que tienen que ser distintas. Si las lesiones fueran distintas, o sea, tienen que ser distintas. Si las lesiones fueran las mismas, es decir, si ya se tuvieron en cuenta para la declaración de la otra incapacidad permanente, no servirán para causar la siguiente. Entonces, acordémonos que en temas de incapacidades esa sería una excepción por la que no podríamos aplicar esta doctrina. El Tribunal Supremo en esta doctrina no, pero en otras lo pone de manifiesto en muchas ocasiones. Bueno, insisto sobre ese tema. Este supuesto es muy excepcional, ¿no? Es un caso entre muchos y, insisto, tiene que ser distintas lesiones, distintas cotizaciones, distinta profesión. Entonces, la cuestión prejudicial se plantea, aunque desde luego el juez en la cuestión prejudicial también asume que es una cuestión pues bastante rara de ver, pero bueno, la plantea igualmente. ¿Por qué es importante el sentido del fallo? Ahora veremos el fallo que concluye. ¿Qué nos dice el TJUE? El TJUE hay que tener en cuenta que no resuelve de forma tajante. Entonces, esta es una de las sentencias que tenemos del TJUE en el que el TJUE no va a resolver. Se lo va a pasar al Juzgado de lo Social de Barcelona. Hace poco hablé con alguien que conocía al juez y me dijo que todavía no había dado la sentencia. Pero vamos, estoy a la expectativa y la verdad es que me interesa mucho cuando tenemos el fallo. En principio, pues decía, ¿por qué es importante el fallo del TJUE? Primero porque parece importante el hecho de que no resuelve, sino que dice que como le faltan datos, tiene que resolver el tribunal que ha planteado la cuestión prejudicial. Y después dice algo también que es muy importante, y es que hay que tener en cuenta que aquí nos dice que no hay justificación para que aparezca la desventaja, es decir, que no existe ningún motivo para que esta compatibilidad de pensiones no se produzca en todos los casos. Entonces, pues bueno, el sentido del fallo lo que nos viene a decir es que hay algo que funciona mal en nuestro ordenamiento jurídico y es el tema de la compatibilidad de pensiones. Que funciona mal en general, sí, pero que sobre todo funciona muchísimo mejor para el caso que se ve aquí, que es sobre todo el de la incapacidad permanente total. Y eso lo veremos después. Bueno, 2 cuestiones en las que, por tanto, se centra el fallo. Primero, el tema de que los datos estadísticos son insuficientes.
¿Por qué? Porque los datos estadísticos que establezcan exactamente por qué hay una diferencia de trato entre mujeres y hombres, que significa que las mujeres en principio tendrían más dificultad para acceder a 2 pensiones y esa compatibilidad y los hombres no. Entonces, ¿cuáles serían los datos? Los datos que planteaba la cuestión prejudicial, acordémonos, eran simplemente datos de afiliación. Cuando llega la abogada general, nos dice que esos datos estadísticos, pues bueno, realmente no nos servirían. Bueno, lo primero que se hace es determinar que sí, que efectivamente es una discriminación indirecta, porque la discriminación directa no existe. Pero después, cuando vamos a comprobar los datos de si realmente aparece la discriminación indirecta, después lo que tenemos que hacer realmente, es esto que pone aquí, es identificar las personas afectadas y las que están en situación comparable. Y esto es lo más complicado. Y es lo más complicado porque realmente aquí estábamos viendo el único dato que teníamos era el dato de afiliación. Pero bueno, realmente aquí el TJUE es bastante más claro. Hay 2 cosas que tenemos que tener clara. Y aquí realmente la desventaja aparece respecto de 2 supuestos que son los que he intentado poner aquí para que parezca un poco más sencillo. Y es que, en principio, tenemos personas que podrían acceder a 2 pensiones de incapacidad permanente porque han estado en 2 regímenes distintos, y personas que podrían tener derecho también a 2 pensiones, pero no acceden a esas 2 pensiones sencillamente porque solamente están en un régimen de la seguridad social. Entonces, digamos que aquí la diferenciación que existe, o los 2 colectivos que aparecen enfrentados, son estos 2. Estos son los colectivos que realmente tenemos que poner en conexión. Y está claro, lo dice el TJUE, que ambos colectivos precisan la misma protección social. Insisto, es en el caso que hemos dicho antes, en el caso de que tengamos las profesiones distintas, que tengamos cotizaciones distintas y que tengamos lesiones completamente distintas. En ese caso es completamente injusto, o dice el TJUE que realmente precisarían ambas la misma protección social, y es injusto, o que no debería de ser así, si en un caso simplemente por haber estado trabajando en regímenes que dan lugar a un encuadramiento de un régimen distinto, ahí tenemos 2 pensiones. En cambio, si solamente hemos cotizado y solamente hemos encuadrado esas actividades en un solo régimen, solo tendríamos derecho a una pensión. Bueno, ¿qué datos necesitaríamos entonces? Y aquí es donde se insiste mucho en la sentencia del TJUE, y es muy clara aquí el escrito que hace la abogada general. La verdad es que lleva a cabo la abogada general un estudio bastante completo, pero yo creo que simplifica bastante la cuestión. Y lo que viene a decir la abogada general es que lo más importante es lo que decíamos antes, identificar a ese colectivo que está en situación comparable. Hasta ahora no habíamos podido identificarlo realmente porque solamente teníamos los datos de afiliación. Cuántas mujeres están afiliadas al régimen general, cuántas están en el régimen de autónomos. Con eso, digamos que no hacemos nada. ¿Qué más necesitamos? Pues bueno, necesitaremos saber exactamente esto. ¿Cuál es ese colectivo en desventaja? Es decir, necesitamos indagar en qué personas que podrían acceder a esa incapacidad permanente total en este caso, pero también podría ser de otros grados, sucesivas en el mismo régimen, están quedándose privadas de estas 2 pensiones. Entonces, ese colectivo que aparece en desventaja es realmente no el tema de la afiliación, o sea, no solamente es por estar afiliado en ese régimen, sino exactamente qué personas se han quedado sin poder cobrar 2 pensiones que podrían haber sido compatibles por haber generado esas 2 pensiones en un régimen que no lo ha permitido, en comparación con otro tipo de personas que han estado, que podrían haber generado y que han generado esas pensiones en otros regímenes que sí que han generado. Entonces, digamos que el trazado de esos colectivos, el que tendría la ventaja sería este, el que tendría la desventaja sería este. ¿Qué problema es el que late aquí? Pues un problema bastante complejo, y es que realmente nos faltan datos. Y en el momento en el que sale la sentencia del TJUE, el tribunal le pide al INS español que vaya mandando datos, y el INS le manda datos. Y los datos que le va mandando el INS se refieren únicamente a los datos de las personas que no han podido acceder a 2 pensiones compatibles porque han generado 2 pensiones en el régimen general. Pero le falta al TJUE otro dato muy importante, que es el que realmente se supone que ahora tendrá que estar recabando el juez de instancia del Juzgado de Barcelona,
que es realmente el resto de las personas que están en otros regímenes de seguridad social que también han podido causar dos pensiones que sean compatibles en el mismo sentido que hemos dicho, pero no en el régimen general, sino en el régimen de autónomos y en el régimen especial del mar, porque el artículo 163 que rige aquí, que hemos visto antes, que se refiere al régimen general, es un artículo que rige solamente para el régimen general y que establece la incompatibilidad de pensiones dentro del mismo régimen general, pero existen otros preceptos equiparables a este, absolutamente parejos en cuanto a la redacción incluso, que afectan solamente al régimen del RETA. Creo recordar que el artículo 37 del decreto 2530 dice exactamente lo mismo, que las pensiones del régimen de RETA sean incompatibles entre sí, con lo cual también habrán estado como colectivo perjudicado aquellos trabajadores que hayan intentado acceder a dos pensiones sucesivas dentro del mismo RETA. Y aquí estas personas tampoco habrán podido acceder a dos pensiones de incapacidad permanente, sino que también se les habrá denegado. Entonces, ese dato es el que faltaba. Y como falta ese dato, el TJUE no puede resolver. Entonces, una de las cuestiones importantes del fallo es, vamos a ver, no tenemos todos los datos. Hasta que no se nos faciliten los datos no vamos a poder resolver. ¿Por qué? Porque este es un caso realmente complejo. Insisto, nada que ver con otros supuestos de discriminación indirecta, como el caso de los empleados hogar que hablábamos antes, que ahí está claro que vemos exactamente cuál ha sido el problema o la desventaja que han sufrido estos colectivos y vemos claramente que se trata de un colectivo que está mayoritariamente perjudicado porque está integrado mayoritariamente por mujeres. Aquí el colectivo perjudicado, primero, que no lo tenemos bien identificado y después realmente pues nos falta también la otra operación. Ahora, una vez lo tenemos identificado, el porcentaje o la proporción de mujeres que aparecen aquí respecto de hombres, ¿cuándo esa proporción o ese porcentaje va a ser suficiente como para entender que aparece esa discriminación? Ese es otro tema complejo. Pero bueno, en cualquier caso, este sería las dos cuestiones que trata el fallo que decíamos antes que eran relevantes y que, pues bueno, es un tema que hace falta resolver. ¿Qué problema nos queda por resolver? Si realmente ahora ya tenemos exactamente cómo se ha producido la desventaja, tenemos también el colectivo identificado, pues si tuviéramos alguna razón que justificara esa discriminación de la que hablábamos aquí, es decir, la desventaja que aparece es que este colectivo y este colectivo ambas precisarían la misma protección social, pero no se les da. ¿Existe una causa para que esa discriminación se produzca? O sea, ¿por qué a unos trabajadores les estamos dando dos pensiones y a otros no se los estamos dando? Aquí, desde el INS, desde la Administración española, se dieron razones, pues, sobre todo de economía financiera, pero hay que tener en cuenta que el supuesto que se ve aquí, como hemos visto, no es un supuesto que vaya en contra de la contributividad, porque hemos visto que aquí las dos pensiones que se generan son completamente autónomas, desde el punto de vista de que cada una está generada por cotizaciones independientes. Hemos dicho que se causan por lesiones diferentes y hemos dicho que también dan lugar o proceden también de actividades completamente diferentes. Entonces, digamos que aquí realmente lo que nos dice el TJUE es que las consecuencias presupuestarias no serían muy distintas si aceptáramos la acumulación de la incapacidad permanente incluso en el mismo régimen y que, por tanto, nos viene a decir el TJUE que la normativa nacional no se aplica de forma sistemática y coherente. Es decir, tenemos un problema grande en la compatibilidad de las pensiones en nuestro sistema de seguridad social. Entonces, hemos llegado aquí, si nos damos cuenta, lo que hace el TJUE es, a través de una operación muy, muy compleja para ver exactamente cuál es el colectivo afectado por la cuestión desfavorable, para ver si realmente eso llega a ser una discriminación que pudiera considerarse indirecta. Entonces, si ese colectivo estará formado o integrado proporcionalmente más por mujeres que por hombres, serán más las que solamente pueden acceder a una pensión o serán más mujeres, serán más hombres proporcionalmente. Hemos hecho toda esa operación ¿para qué? Pues para que el TJUE nos venga a decir algo que realmente nosotros ya sabíamos, pero que ahora desde el TJUE nos dicen muchísimo más claramente. El régimen de compatibilidad de pensiones en el sistema de seguridad social está evidentemente mal trazado. Pero es que además
yendo más allá, no sé cómo voy de tiempo, yendo un poco más allá de lo que sería la propia sentencia, yo entiendo que en este caso hay algo que tampoco podemos perder de vista, y es que en el tema de la compatibilidad de pensiones, estoy hablando de lo que se plantea en este caso, en este supuesto en particular, en el caso de la compatibilidad de incapacidad permanente total, aquí posiblemente, y creo que en esto tendríamos que buscar la fórmula, pero no debiera de aplicarse el artículo 163. Yo creo que el artículo 163, que establece efectivamente, es un supuesto que se aplica para pensiones del mismo régimen, ese artículo no debería de ser aplicable en este supuesto en particular, porque precisamente la doctrina del Tribunal Supremo excluye que en ese caso se aplique este artículo y realmente al final lo reconoce. Y yo creo que aquí el artículo 163 tampoco tendría por qué alegarse. ¿Por qué? Porque el artículo o las pensiones de incapacidad permanente total tienen una singularidad. Y si atendemos al régimen jurídico de la incapacidad permanente total, pensemos que la incapacidad permanente total surge respecto de una profesión habitual, y la profesión permanente total o la incapacidad permanente total lo que hace es establecer una compensación por rentas que se dejan de percibir y además permite la realización de un trabajo. Además, si nos damos cuenta, y como también la incapacidad permanente total compensa en un 55% de la base reguladora. ¿Qué significa eso? Significa que está pensada pues para realmente no compensar por todas las rentas que se dejan de perder, sino solamente una parte de ellas, con lo cual sería perfectamente factible, entiendo en este supuesto en particular, que se hubiera permitido directamente la compatibilidad. Pero insisto, hay dos cosas distintas. Primero, las reglas de incompatibilidad que tenemos nosotros en nuestro sistema de seguridad social deben de reformularse y deben de estar pensadas en general para cada caso en particular. Está el artículo 163 y los artículos que aparecen en cada uno de los regímenes no tendrían que tenerse en cuenta a efectos de hacer perder esta compatibilidad de pensiones. Y, bueno, la verdad es que, no sé cómo voy de tiempo, simplemente me mantengo la esperanza de que el Juzgado de lo Social de Barcelona reconozca finalmente la discriminación indirecta, porque de esta manera espero que esta cuestión pueda llegar a corregirse, pero de alguna manera el TJUE nos saca otra vez los colores y nos dice que tendríamos que haber resuelto esto ya hace mucho tiempo. Este caso, insisto, es un caso muy particular, muy puntual, pero que si nos hace reaccionar y hace que reformemos esta cuestión, que es algo que tendríamos que haber reformado hace mucho tiempo, pues creo que bienvenida sea. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias.